El tema de esta mañana es Jesús, los pecadores y la ley. Vamos a ver cuántos pecadores tenemos aquí. Es una pregunta conflictiva, ¿no? Usted no sabe si levantarla o no levantarla. ¿Cuál es la posición? ¿Soy o no soy? No es tan fácil, ¿verdad? Porque todo depende de la intención con la cual se le estén planteando. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que el pecado es un problema, ¿verdad? Y todos lidiamos con el problema del pecado. Desde que una parejita linda hace miles de años comió del fruto de un árbol del cual no debían haber comido, desde ese momento se pasearon en todo, ¿verdad? Lo tenían todo, hermanos. Tenían una comunión perfecta con Dios, tenían un clima que no necesitaban encender aire acondicionado, así que no había problemas con el recibo de la energía eléctrica. Comían de lo que quisieran, todo orgánico, saludable, sin pesticidas, tenían lo mejor de todo. Lo único que tenían que hacer para conservar eso era no comer de uno de los muchos árboles que había en aquel huerto. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron a comer de ese árbol, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces desde Adán venimos lidiando con pecados, iniquidades y rebeliones. Son distintas, pecados, iniquidades y rebeliones son distintas, pero como no es en sí nuestro tema de hoy, vamos a encerrar todo esto en el concepto de pecado, ¿no? En realidad, pecado es lo que hacemos cuando ya cometemos una infracción. La iniquidad tiene más bien que ver con la intención de hacerlo. Y la rebelión es algo así como que de donde nace esa intención de hacerlo. El punto es que todos estamos lidiando con pecados, iniquidades y rebeliones. Pero hoy vamos a encerrarlo todo por cuestión de brevedad y para hacerlo más fácil, como que todo fuera pecado en una sola categoría. Y el libro de Romanos nos dice que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Y esos muchos en realidad se refiere a toda la humanidad. Por la desobediencia de aquella pareja en el huerto, de ahí en adelante, todos sus descendientes son pecadores. ¿Habrá alguien aquí que no sea descendiente de Adán y de Eva? Entonces, como decía un amigo, estamos amolados todos ustedes. Todos los descendientes de Adán y de Eva. Entonces, el pecado es un problema porque nos separa de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Y entonces el pecado no puede permanecer delante de la gran santidad de Dios, porque es consumido. Es como, imagínese usted que usted lograra tirar una piedra y la hace llegar hasta el sol. Antes de que llegue el sol, el mismo calor del sol, la radiación, lo va a hacer, lo hace polvo, la consume, lo disuelve. Pues eso sucede también con el pecado. Dios es tan santo que si usted pudiera tomar una piedra de pecado, por así decirlo, y lanzarla hasta donde el Señor, se esfumaría antes de llegar ahí. El asunto es que no hay piedras de pecado, sino que nosotros somos las turuncas, ¿verdad? Que andamos lidiando con ese pecado por dentro. Y entonces si nosotros nos acercamos en nuestra calidad de pecadores, nos acercamos así nada más a Dios, entonces es consumido completamente ese pecado juntamente con la casa que lleva ese pecado. Entonces es un problema. Por consiguiente, lo que nos dice la Escritura, que la paga del pecado es muerte.
¿Por qué la paga del pecado es muerte? Volvamos al huerto. Se le dijo específicamente a Adán que podía comer del árbol de la vida. Y la idea o el plan, la intención de Dios era que el hombre se mantuviese en el huerto comiendo constantemente del árbol de la vida. Pero como ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, fueron echados fuera del huerto y ya no estaba accesible a ellos el árbol de la vida. Por consiguiente, claro, por el pecado entró la muerte, y una muerte que luego se perpetuó. Y Dios intentó hacer algunos reinicios a esa historia. Los jóvenes que miran, por ejemplo, que están en onda ahí con las películas de Spider-Man, saben lo que es un reboot, ¿verdad? Saben que hubo películas que hizo Tobey Maguire acerca del Hombre Araña, pero después sacaron, no, esta es otra serie de películas, pero es del Hombre Araña, sí, y es la primera, o sea, sí, pero no, pero es, entonces es otro actor, ahora es con Andrew Garfield, y entonces, no, este es el Hombre Araña, y después hicieron otro, y entonces ahora es Tom Holland, y entonces, ¿qué? Eso, sí, o sea, es como un nuevo inicio, pero es lo mismo, pero no es lo mismo. Y entonces algo así, los jóvenes me entienden, si usted no lo entiende, pues lo siento por usted. Hay descuentos en la óptica para usted, 2 por 1. No, entonces, Dios trata de hacer un tipo de reinicio. El diluvio mata, suena feo, ¿verdad? El diluvio destruye a toda carne excepto Noé, su mujer, sus hijos, sus nueras y los animales que iban en el arca, y hay un nuevo comienzo. Pero ¿sabe? En cuanto Noé salió y levantó un altar al Señor y todo lindo, el nuevo comienzo, en los siguientes versos ya está metiendo las patas también. Y luego otro reboot, ¿verdad? Con Abraham, eligiendo una línea donde va a haber entonces los inicios de una nación, la nación de Israel. Pero Abraham también peca porque todos somos descendientes de aquel primer hombre y aquella primera mujer que pecaron en el huerto. El asunto es que ese pecado, ese coctelito, ¿verdad?, de rebeliones, iniquidades y pecados, lo andamos cargando en la carne. Es la ley que está en la carne. Pues bien, es un problema y necesitamos una solución. Entonces, en algún momento vemos a Moisés que saca al pueblo de Israel de 400 años de cautividad en Egipto, lo lleva al desierto y Dios le dice: prepárame al pueblo porque yo voy a descender sobre el monte para encontrarme con ellos. Santifíquense. Y durante estos 3 días ellos se santifican. ¿Por qué se tienen que santificar? Porque recuerda que el pecado delante de la gloria de Dios es completamente consumido y Dios no quiere matar al pueblo, quiere salvar al pueblo. Entonces durante estos 3 días ellos se santifican, se bañan físicamente pero también espiritualmente. En esos 3 días ellos se ponen a cuentas, ¿verdad? Las personas que tenían algo contra alguien se reconcilian, o sea, limpiando su corazón y todo, porque vamos a tener un encuentro con Dios. Y en el día señalado están todos al pie del monte Sinaí y el Señor desciende en medio de una nube con relámpagos y truenos, con sonido de bocina, humo, un espectáculo sobre el monte Sinaí, y la voz de Dios que empieza a hablarles y a decirles: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto, y no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no vas a hacerte ídolos. Y le comienza a dar estas instrucciones, estos mandamientos, verbalmente, a oídos de todo el pueblo. Pero al pueblo le dio miedo, y le dicen a Moisés: Moisés, esto está feo, mejor subí vos, nosotros nos quedamos aquí, subí vos al monte y habla vos con Dios, y después vos bajás y todos los domingos a la mañana vos nos decís qué es lo que Dios dijo para nosotros.
Porque eso de oír nosotros directamente a Dios requiere mucho sacrificio. Moisés sube, Dios habla con Moisés y le da unas tablas que contienen lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Ahora, ojo, no fue lo único que Dios le dio, porque también hay un rollo, ¿no? Se conoce como el libro de la ley, y casi no hablamos mucho del libro de la ley, pero ahí existe un montón de otras instrucciones. Y entonces esta colección de leyes es lo que conocemos como la ley de Moisés. En realidad son 613 mandamientos dados en 3 partes. Incluyen los 10 mandamientos, las ordenanzas y el sistema de adoración. Es decir, la ley de Moisés incluye muchas cosas, incluye cosas como el sacrificio. En caso de que alguien peca de esta o cual manera, entonces va a ofrecer este tipo de sacrificio. Es todo un sistema, bueno, libro de Levíticos. ¿A cuántos les gusta el libro de Levíticos? Solo uno. Es que es nuevo, hermano. El libro de Levítico, la mayoría de la gente le cuesta porque es un libro de un montón de reglas. Y esa es la ley de Moisés, 613, imagínense, es como una constitución. La verdad es que la ley de Moisés tiene muchos propósitos. Pretende revelar el carácter sagrado de Dios a Israel, apartar a Israel, a diferencia de todas las naciones. Muchas veces en la ley de Moisés se le dice: miren, las otras naciones hacen esto y esto y esto, pero ustedes no van a hacer eso. ¿Sí? Aquellos consultan brujos y adivinos, agoreros, a ustedes les está prohibido eso, porque yo soy Jehová el Señor y ustedes no pueden consultar brujos, adivinos. Ustedes son una nación diferente, y un montón de reglas de ese tipo. También le proporciona a Israel la forma de adoración a través de las fiestas anuales, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las enramadas, Pentecostés, todo eso. Dirección o instrucciones para la salud física y emocional de la nación. Tiene la intención de revelar la pecaminosidad del hombre, y en esto vamos a estar profundizando un poco más adelante. Y estos ritos, estos sacrificios y ofrendas que proporcionan a Israel un perdón temporal, ¿verdad? Todo eso está en la ley de Moisés. Y su otra finalidad, su otro propósito es evidenciar que no podemos cumplir la ley, sino que necesitamos una solución permanente. En otras palabras, la ley de Moisés no está en sí para proponer o para presentarnos con una solución, más bien está como para demostrar que hay un problema. ¿Ok? Entonces, la nación de Israel se forja, ¿no? Y empieza a crecer en torno a la ley de Moisés. Por eso ustedes oyen tanto la frase, la ley y los profetas. O sea, para ellos es muy importante, para el pueblo judío es muy importante, o sea, la ley y los profetas. Y gran parte del ministerio de Jesús tenía que ver con interpretaciones que la gente le daba a la ley y los profetas. ¿Y cuál es el mandamiento más importante? La ley y los profetas se resumen en esto: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? La ley y los profetas. Entonces aquí estamos hablando de la ley de Moisés. Ahora, el asunto es que, recuerden, necesitamos una solución permanente en ese punto de la historia, una solución permanente para el problema del pecado. Porque la ley solo ofrece soluciones temporales. Para que tenga una idea, una vez al año, el pueblo entero o la nación entera transfería sus pecados. Y simbólicamente entonces el sumo sacerdote transfería los pecados de toda la nación sobre un animalito para ser sacrificado. Entonces se sacrificaba el animal, y así se satisface la ley que demanda
que la ley del pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces, todos pecaron, alguien pagó. ¿Quién pagó? Este cordero, este animal. ¿Por qué pagó este animal? Porque todos le transferimos. Esto es algo así como que imagínese que así como usted logra hacer transferencias bancarias, imagínese que también pudiera transferir deudas. Qué bonito sería, ¿eh? Y entonces que le dijéramos, bueno, esta planta tiene una cuenta bancaria y si usted tiene deudas, transfiérale todas sus deudas a esta planta a la cuenta número 00 ¿eh? ¿Cuántos no estarían ya? ¿Eh? Y ya, su cuenta está saldada. Ahora, esta planta tiene una deuda que para qué le cuento, ¿eh? Y entonces a esta planta se la llevan presa, porque ya la deuda es demasiada, pasó al departamento legal, ya la mora es imposible de que salga, va presa. Va a juicio y se dicen, no, esta deuda es criminal, hay que matar la planta. O sea, básicamente eso es lo que sucede con el sistema ritual. Solo que, ¿qué cree usted? Que si a usted transfiere todas sus deudas a la planta hoy, ¿usted cree que no se va a volver a endeudar? Si volvemos a preguntar dentro de un año, mucha gente otra vez está endeudada. Entonces necesitamos otra planta. Y cada año necesitamos otra planta. Así le pasaba entonces al pueblo de Israel, que cada año tenían que volver a hacer el mismo sacrificio, el mismo ritual, porque sí, la gente pecaba, transfería sus pecados, moría el animalito del sacrificio, pero volvían a pecar. Entonces es un problema que necesita una solución permanente. Isaías pues profetiza acerca de Jesús, que Él sería herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Y Pedro nos dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, así como hicimos este ejemplo aquí con la planta, básicamente ahora pensemos en términos de pecados. Si nosotros pudiésemos entonces transferirle esos pecados a Jesús antes de que Él muera en la cruz, entonces todos nuestros pecados transferidos a Él, y luego como la paga del pecado es muerte, toda la suma de todos estos pecados, y entonces Jesús, que es puro, sin mancha, sin contaminación, Él personalmente no tenía ninguna deuda pendiente, entonces Él recibe el castigo que merecíamos todos. Él muere en un madero. Levítico nos dice que en la sangre está la vida. Bueno, entonces tenemos que estar seguros de que Jesús murió. ¿Y cómo sabemos que Jesús murió? Porque ya no había más sangre en su cuerpo cuando le metieron la lanza. O sea, después de toda la tortura que le habían hecho, se había desangrado a tal nivel que ya lo último fue la lanza y salió, dice la escritura, sangre y agua. O sea, esa sangre que salió con la lanza ya era lo último que le quedaban de glóbulos rojos. De ahí para allá, agua. Es decir, ya no había glóbulos rojos, ya era plasma, pues. Toda la sangre de Jesús fue vertida por nosotros. Toda. Y entonces sabemos que Jesús murió. Y murió por nuestros pecados. Los pecados de todos. Amén. Ahora bien, hasta ahí el plan, honestamente, ya está hecho, ¿no? Recuerde, Jesús antes de morir dijo, consumado es. Todo está hecho de parte de Él. Ahora, el asunto está en que nosotros tenemos que hacer una parte también. Vea, Mateo 20:28, Jesús mismo dice, el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. La pregunta está,
en que si nosotros nos identificamos como parte de esos muchos. Le voy a dar algunos ejemplos para explicarle mejor a lo que me refiero. Después de las inundaciones, hubo algunas ayudas para aquellas personas que se hubiesen inundado, para aquellas personas que hubiesen perdido todo. Y lo único que tenían que hacer era ir a inscribirse a X o Y lugar. Y con eso iban a recibir donaciones. Algunos eran camas, hornillas, electrodomésticos, granos básicos, diferentes cosas. Diferentes instituciones ofrecieron distintos tipos de ayuda. Pero usted tenía que ir. Y usted tenía que ir y apuntarse. Tenía que decir: yo me inundé, yo lo perdí todo. Pero había personas que decían: sí, yo lo perdí todo, pero yo no voy a ir ahí. Yo no me voy a inscribir ahí. Tampoco es que estoy tirado. Tampoco es que no tengo en el banco. O sea, yo no quiero ir ahí a hacer fila que me vea todo el mundo que yo estoy aquí pidiendo limosna. No. Y no fueron. Y obviamente no recibieron esa ayuda. Nosotros mismos en la iglesia dimos algunos tipos de ayudas. Y hubo gente que cuando ya se nos habían agotado todos los recursos, ya habíamos repartido de todo, hubo gente que se acercó y ¿será que todavía hay licuadoras? ¿O será que todavía hay? No, hermano, todo se repartió, pero porque no se anotó. Ay, es que me dio pena. Bueno, lo siento por usted, pero pena y orgullo son primos hermanos. Y orgullo y rebelión son tocayos. Se lo explico de otra manera. Mire, hay restaurantes que son tan exclusivos que en el menú no ponen el precio, porque se presume que si usted va a ese restaurante es que usted tiene billete, ¿verdad? Que a usted no le preocupan cosas terrenales como el precio, ¿eh? Imagínese que usted va a uno de esos restaurantes y usted mira el menú y no ve los precios, ¿no? Y aquí dice, se mira fino aquí esto, ¿eh? Hay como 15 tenedores y mantel blanco y los meseros, y mejor voy a pedir el pollo. Y viene usted y pide el pollo, no vaya a ser, ¿verdad? Usted quiere filete, pero quiere churrasco, pero mejor pide el pollo. Vaya. Y bueno, le traen su pollo, andan en grupo, a cada quien le traen lo suyo. Usted come, disfruta, deliciosa la comida. Y en eso llega la cuenta. Y cuando usted mira cuánto costó el pollo que usted se acaba de tragar, usted no tiene ese dinero. La tarjeta no le alcanza para pagar lo que le están cobrando, le parece una obscenidad, pero como está en grupo usted no dice nada, ¿eh? Porque no quiere que los demás piensen que usted es un pelado. Y entonces viene uno dentro del grupo y dice: hey, si alguien no tiene para pagar, yo le pago, no se preocupe, solo me dicen, confianza. Pero reconocer que usted no puede pagar ese pollo tan caro
le da vergüenza, ¿verdad? El orgullo es que van a pensar de mí. Entonces usted está peleando, no tiene pisto, pero no quiere que los demás sepan que usted no tiene pisto. Y todos se quedan viendo y se dan cuenta que nadie tiene pisto, nadie tiene para pagar esto. Solo aquel que está ofreciendo pagarle al que no tenga pisto para pagar. Pero somos tan Adán, que andamos buscando cómo resolverlo para no quedar mal. Permiso, voy a ir al baño, y camino al baño pasan por la caja. Óigame, mire, averígüeme cuánto tengo en esta tarjeta y cuánto tengo en esta y cuánto tengo en esta y cuánto tengo. Le doy otro ejemplo. Dinamarca tiene, según algunas fuentes, el mejor sistema de salud pública del mundo. Salud pública. Usted y yo no estamos acostumbrados a eso. Cuando usted tiene una enfermedad y va a ir y necesita ir al médico, usted dice: voy al Catarino, voy al seguro, o me voy a una clínica privada. Y entonces usted dice: esto es delicado. Revisa las cuentas. Hay gente que se aguanta y dice: no, me duele mucho, pero no, voy a ahorrar el otro mes, y después con el aguinaldo mejor voy a ir a la clínica aquella. Yo sé que ahí es caro, pero no quiero ir al hospital público porque ahora imagínese que usted se lo llevan a Dinamarca y ahora ya le hacen sus papeles, todo legal, usted es ciudadano y toda la cosa, pero usted sigue siendo hondureño, ¿verdad? En su mente y en su corazón. Y resulta que se enferma, y se enferma de algo serio y necesita ir al hospital. Y usted está en el país que tiene el mejor sistema de salud pública del mundo y es gratis para todos los ciudadanos. Solo van, le dan de la mejor atención, le dan una atención mejor que la que le pueden dar aquí en la mejor clínica privada. Pero como usted sigue con la misma mentalidad hondureña, te dice: no, yo no voy a ir al hospital público ahí a saber cómo voy a salir, y no he ahorrado suficiente para ir a una clínica privada. Puede morirse simplemente por no ir a la clínica, al hospital público, por simple ignorancia. Pues algo así es lo que nos sucede a muchos con este asunto. Porque Jesús dijo que el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. Y esto entonces es algo así, como que a todos nos metieran presos. Y podemos salir bajo fianza, pero la fianza es $13 millones. Y el cheque no le ha venido todavía al pastor Remo. Cada uno de nosotros tiene que pagar $13 millones para salir bajo fianza, para salir libre, mejor dicho. Y estamos todos encerrados. Y nadie tiene ese dinero como para salir. En eso nos llegan a decir a todos ahí en la cárcel que un tal Jesús pagó la fianza para todos los que lo conozcan, ¿verdad? Todos los que admitan ser uno de los pobrecitos de Jesús. Y entonces usted viene y dice: no, yo no soy pobrecito. Es cierto que no tengo $13 millones ahorita, pero yo voy a conseguir en el banco, yo ya voy a mandar ahí, yo soy amigo de alguien que conoce el gerente, ya me van a autorizar eso, yo lo voy a...
y andamos buscando por nuestros medios cómo resolverlo. Pero el más listo de todos dice: yo soy de los pobrecitos de Jesús. Cheque pues, sale libre. Pero Adán, qué arrastrado ese. No, hombre. A mí me enseñaron que yo no tengo que depender de nadie, que yo puedo solo. Y amados, miren, padres, yo sé que todos tratamos de criar bien a nuestros hijos, como nuestros padres trataron de criarnos bien a nosotros. Y con la excepción de mis padres, que son los mejores del mundo y están en otra categoría, pero los padres de ustedes, en sus buenas intenciones y por más que trataron de hacer las cosas bien, los dejaron traumados y llenos de un montón de inseguridades. Mis traumas y mis inseguridades son propias, no de mis papás. No, vea, en la buena intención que tenemos, a veces venimos los papás y a nuestras hijas, que son mujeres, ¿verdad? Las hijas les dicen: yo no quiero perpetuar una dependencia de la mujer, de que siempre está dependiendo del hombre y que no, hija, usted puede, usted estudia, usted salga adelante, y eso está bien, pero a veces se nos va la mano. Usted no va a depender de ningún hombre, usted no va a depender de que un hombre le esté dando ahí, que le está dando una limosnita, usted no, usted va a hacer aquí y usted va a hacer allá. Y entonces en nuestra buena intención, la muchacha después crece y es una feminista de primera y ningún hombre se le acerca para ofrecerle matrimonio porque ella está, a mí nadie me controla. Se nos va la mano pues. Y a todos nos pasa, aun con la mejor de nuestras intenciones. Yo amo a mis 3 hijos, trato de criarlos en temor y temblor. Tristemente yo sé que algún día por lo menos van a aparecer ellos ahí delante de algún pastor, de alguna pastora, que no vamos a ser mi esposa ni yo. A decir: es que mi papá me traumó con tanto. No su mamá, porque ella no los está traumando, al contrario, les está curando de todo el daño que yo les estoy haciendo. Pero es con la mejor de nuestras intenciones. Pero es que somos todos descendientes de Adán. Estamos lidiando con el mismo problema, todos. Entonces, mire, este verso, estos 2 versos que le voy a leer a continuación, si solo una cosa recuerda de aquí, en términos de versículos, por hoy, creo que se lo voy a volver a decir después, pero recuerde por favor. Juan nos dice, capítulo 1, versos 17 y 18: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Le vuelvo a leer el verso 17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hermanos, la ley de Moisés es una cosa, la gracia y la verdad de Jesucristo son otra. Háganme el favor, repita conmigo: la ley de Moisés es una cosa, la gracia y la verdad de Jesucristo es otra cosa. Porque el asunto es que, sepamos o no sepamos, creamos o no creamos, entendamos o no, hay una decisión que tomamos.
si vivimos conforme a la ley de Moisés o si vivimos conforme a la gracia y la verdad de Jesucristo. Y son decisiones que tomamos inconscientemente y muchas veces simplemente obedeciendo los patrones que nos inculcaron desde pequeños. Entonces hay gente a la que criaron con una mano tan férrea, con tanta rigidez, que aunque ahora están en Cristo, la única relación que han tenido con figuras de autoridad es la del garrote. Entonces solo entienden a garrotazos. Entonces aún su vida cristiana es a base de garrote, es a base de reglas, es a base de mandamientos, es a base de castigos. No saben lo que es disfrutar la gracia y la verdad de Jesucristo. Y es quizás una de las tragedias más grandes en la iglesia del Señor, que hay mucha gente que estando en Cristo solo conoce la ley y sigue realmente bajo el yugo de la ley. Ahora, hermano Giovanni, me ayuda por favor. Quiero reflejarle esto de una manera visual, gráfica, para que lo entendamos mejor. Y para eso he reclutado a un superatleta. Y quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Diego Castro, que nos va a ayudar a entender este concepto. Bien, entonces, hágame el favor, hermano Giovanni, quíteme la pila por ahora porque queremos concentrarnos en esta silla y queremos que todos vean bien. Y esta silla representa la ley. Imagínense ustedes que de este lado de la silla hay un abismo, de aquel lado de la silla hay un abismo. O sea que es algo completamente estrecho. No hay manera de darle vuelta por un lado ni por el otro. Y ahora necesitamos que Diego, que está aquí, venga a dar a este lado. Así que vamos a darle ánimo. Una fanfarria aquí, por favor. Y vamos todos con los pies. Háganle así. Y vamos a ver, Diego, a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Eso lo logró! Casi no, pero lo logró. Y si alguien cree que lo puede hacer mejor, lo invito a que pase. Ahora miren, hay un pequeño problema. Santiago dice: cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo no cometas adulterio, también dijo no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. O sea que no es suficiente cumplir una sola ley. Ahora póngame la pila, por favor, mi hermano. Y creo que esta vez Diego va a necesitar más ánimo. Una fanfarria más emocionante, por favor. Y vamos todos. Vamos, Diego. A la 1, a las 2 y a las 3. Hombre, ¿qué pasó, Diego? ¿Cuántas tenemos aquí? ¿10? ¿Cuántos mandamientos les dije que había en la ley de Moisés? 613. Faltan 603 sillas ahí. Si esto es 10, imagínense entonces hasta dónde llegaría la pila de 613 sillas.
Si no pudo cumplir ni con 10, ¿cree usted que va a poder con 613? Entonces, Diego, dice Romanos 3:20, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Hermanos, la intención de la ley nunca fue que pudieras cumplirla toda. Simplemente que te dieras cuenta que no puedes. Ahora, Jesús sí la cumplió. ¿Sabe por qué? Porque Él no tenía el mismo lastre que tenemos todos nosotros, de esa herencia de maldición que viene desde Adán. Por eso Él nace de un vientre virgen y por un misterio de Dios. Entonces, esto es como que si a Diego no le afectara la gravedad. Entonces póngale la 613, él pega un brinco y la salta. Y eso es lo que hizo Jesús. Ahora, Él sí cumplió la ley y ha sido el único hombre de carne y hueso que ha podido hacer eso y el único que lo hará en toda la historia de la humanidad. No va a haber otro. Solo Él podía y solo Él pudo y solo Él podrá. Pero entonces Él dice: yo no vine por justos, yo vine por pecadores. Él es el que paga la fianza para que salgan en libertad todos los que quieran. Él es el que le dice: hey, si alguien no tiene para pagar, solo dígame y yo pago lo suyo. Y entonces esto nos lleva a lo siguiente: que Diego no pudo saltar ni esta pila de 10 ni de 613 sillas. Jesús sí. ¿Y quién más aquí podrá cruzar esta barrera? Luca Farrace. Démosle una fanfarria a Luca, por favor. Vamos, démosle. Ánimo, vamos, Luca. Eso, Luca, bravo. Y así sí se puede. Haciéndose chiquito, haciéndose como un niño, poniéndose de rodillas, arrastras, humillándose, reconociendo que no podemos nosotros, pero Jesús sí pudo. Entonces cuando Jesús dice: hey, si alguien no tiene para pagar, yo le pago. Hey, yo no tengo, Jesús. Estaba rico el pollo, pero no tengo. Hey, hay un tal Jesús ahí que pagó la fianza para todo el que sea de los pobrecitos. Yo soy de los pobrecitos de Jesús y salgo en libertad. Amén. Muchísimas gracias, Diego, Lucas, hermano Giovanni. Gracias. Entonces, nos dice Romanos: como por la desobediencia de Adán muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de Jesucristo muchos serán constituidos justos. En Hechos, dice Pedro: por medio de Jesucristo se les anuncia el perdón de pecados y de todo lo que por la ley de Moisés
no pudieron ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Ahora, aparece ahí muchas veces la palabra justificar, justificados. ¿Qué significa esto? Y es muy importante que lo entendamos. La justificación es el acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador penitente o lo considera justo. Es lo opuesto a la condenación. Usted y yo no estábamos bien. Éramos como el leproso, enfermos, llenos de lepra. Pero que viene a Jesús y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dice, quiero, sé limpio. Y al instante queda limpio. Usted y yo éramos pecadores profesionales, algunos con doctorado. No merecíamos ser salvos. Nosotros cometimos el crimen y la paga del pecado es muerte. Merecíamos la muerte. Nos acercamos a Jesús en humildad, en sencillez, en reconocimiento de que no podemos cumplir el requisito de la ley. Y Jesús nos dijo, eres justo. Y así de sencillo, somos justos. Éramos lo más podrido. Ciudadanos del país con el récord de mayor violencia en el mundo por varios años. Esos éramos nosotros. Si usted iba a otro país y le preguntaban, hey, ¿y usted de dónde es? Soy de Honduras. Oh, la gente se agarraba la billetera. Éramos de lo peor. Nos juntamos con Jesús en sencillez de corazón, en reconocimiento de que no podemos solos. Y Jesús nos echó la mano al hombro, el brazo y nos dijo, tú eres santo. Y ahora somos santos. O sea, la justificación de Jesús opera bajo el principio de que Él, siendo hombre, cumplió el requisito de la ley. Él llevó todos nuestros pecados sobre sí en el madero. Él pagó la deuda. Él murió por nosotros. El asunto es si tú estás dispuesto a reconocer, fue por mí. O si tú dices, no, yo creo que yo puedo solo. Póngame en las 613 sillas, yo lo voy a saltar. Me va a tardar un poco, pero yo lo voy a hacer. Y todos aquí sabemos que no vas a poder hacerlo. Jesús nos justificó, nos declaró justos. ¿Sabe qué? Es como cuando llega un hijo a la casa y un perro sarnoso lo ha seguido por la calle y el papá le pregunta, ¿y este perro? Y el hijo le dice, papá, es que me siguió por el camino, mira lo que bonito. Un perro sarnoso, sucio, desnutrido. Y el hijo dice, es mi perro.
Y el papá dice, bueno, es tu perro, es tu perro. Entonces, bueno, hay que ir a comer, a comprar comida para perros, y hay que ir a comprar un plato para perros, y hay que comprarle un collar, y cómo se va a llamar, y hay que ponerle medicamentos. Firulais se va a llamar el perro, ¿okay? Antes era anónimo, ahora tiene nombre, se llama Firulais. El asunto es, ¿cuántos de nosotros somos lo suficientemente humildes? ¿Cuántos de nosotros reconocemos nuestra necesidad del Señor? Que es una necesidad tan grande como para decir, yo era ese perro sarnoso, pero ahora a mucha honra me llamo Firulais de Jesús. Pero entendamos que mucha gente dice, no, yo perro no soy. Y quieren seguir viviendo con su propio mérito, por su propio esfuerzo. No se dan cuenta que Firulais come mejor que ellos. Yo espero que usted me entienda que es solo una metáfora. No somos perros, ¿verdad? Somos hijos. Entonces, ¿por qué la ley? ¿Para qué sirve entonces? Pues, ¿por qué nos dieron la ley? ¿Por qué a Moisés y a Israel se les dio la ley? Romanos nos dice que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Gálatas nos dice que era para custodiarnos hasta que la fe fuera revelada. Nos dice también que era solamente un tutor, algo así como una institutriz, para llevarnos a Cristo. Pero dice que cuando ya ha venido la fe, entonces ya no estamos bajo el tutor. Amados, yo sé que la mayoría de nosotros, por no decir todos acá, ninguno de nosotros es un erudito en la ley judaica. No es como que usted y yo andamos viendo de qué hilo está hecho este vestido, esta camisa, y no, esto está hecho con mezcla de 2 hilos, entonces no lo compro porque usted no llega a un restaurante y pregunta dónde está el menú kosher porque yo no puedo comer. No llevamos ese tipo de prácticas. Pero, amados, nos inventamos otras. Y oiga, mire, este pasaje de Colosenses, para mí hay tanta riqueza aquí. Colosenses 2, 20 al 23. Ponga atención, el verso es un poco largo. Se lo voy a leer despacio porque hay que ir como uniendo varios conceptos. Pero es muy importante que entendamos esto. Escribe Pablo a los colosenses: siendo que la muerte de ustedes con Cristo los separó de los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a ordenanzas como no uses, ni gustes, ni toques? Tales cosas son destinadas a perecer con el uso, pues son según los mandamientos y las doctrinas de hombres. De hecho, semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias en una cierta religiosidad, en la humillación y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Se lo traduzco. Ok, ya nosotros hemos muerto al pecado, ¿sí? ¿Cuántos han muerto al pecado en Cristo Jesús? No pecado, Jesús no pecó, usted me entiende, ¿verdad? O sea que no somos ya más esclavos del pecado por el sacrificio de Jesucristo. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, hey, si ustedes ya murieron al pecado, que es algo que recibimos por fe, ¿por qué se vuelven a someter a la ley? ¿Por qué se vuelven a someter a reglas que simplemente son mandamientos de hombres, son doctrinas de hombres, no son cosas que Dios ha impuesto?
y que le hacen parecer a usted como que usted es un poquito más santo, pero en realidad esas cosas no sirven para combatir los apetitos de la carne. Vea, hay personas que son tremendamente puntuales con sus diezmos. Voy a dar un ejemplo. Pero diezman por ley. O sea, diezman porque es que hay que diezmar. Tengo que diezmar. Yo fui una vez a una iglesia donde en la entrada había una especie de boletín, como un tablero, donde cada mes ponían los sobres de los diezmos en casilleros rotulados con los nombres de los miembros de la iglesia. En otras palabras, cada mes usted tenía que ir a quitar su diezmo, su sobre ahí para entregar su diezmo. Y si usted no quitaba su sobre, toda la iglesia sabía que usted no diezmó. Entonces era un mecanismo de vergüenza pública. Obligaba a la gente a que por vergüenza, para que la gente no se dé cuenta, entonces iban y ay, sí, aquí traigo mi diezmo. Pero era por ley, es por obligación. No es por humillación, por gracia, sino por ley. Entonces podemos estar haciendo cosas que son buenas, pero estarlas haciendo por la motivación correcta. Yo he visto gente que no diezma, pero en eso caen enfermos. El día siguiente, pastor, traigo mis diezmos. ¿Y qué pasó los 3 meses antes? No, es que ahí no estaba enfermo. Digo, no es que esto me dicen, ¿verdad? Sino que le cuento yo. O sea, es un diezmo dado por ley. Es un diezmo dado bajo miedo, bajo condenación. Es un diezmo dado como que de seguro que yo me enfermé porque Dios me castigó. Y de seguro que Dios me castigó porque yo no he estado diezmando. ¿Y de dónde traen esas ideas? De la crianza, ¿verdad? En casa. De que si el cipote venía con una nota baja, pilinguín, ¿no? Coscorrón o la faja o lo que sea. El otro día me contaba mi hijo que estaba platicando con una compañera o compañero y esta compañera estaba extrañadísima de que a él no lo regañaban si sacaba una nota mala. ¿En serio? Y él estaba como igualmente extrañado de que a ella al parecer le daba una gran paliza cada vez que saca una nota baja. Que conste, él no saca notas bajas. Pero ¿sabe qué pasa? Es que a mí no me criaron como burro, sino que me criaron como a niño inteligente. Y entonces yo me creía un niño inteligente. Y sabe que sacaba excelentes notas. Nunca fue bajo sentencia, sino un sentido de responsabilidad, un sentido de agradar a mis padres. Un sentido de que esto es lo que hacemos los niños inteligentes, ¿no? Tenemos examen, estudiamos. Y después de haber estudiado podemos salir a jugar. Pero yo veo padres que crían a sus hijos bajo sentencia. Todo es bajo sentencia. Que si no haces esto, no te doy aquello. Y ellos crían así a sus hijos porque así los criaron a ellos. O en algunos casos, irónicamente, es todo lo contrario. Jóvenes, aquellos de ustedes que han pensado, cuando yo sea papá, o cuando yo sea mamá, yo no voy a criar a mis hijos así como mis papás me están criando a mí. Quiero decirte algo,
Y los papás saben a lo que me refiero, ¿verdad? Más tarda uno en estar diciendo, yo no voy a hacer eso con mis hijos. Cuando les toca, ahí van a estar haciendo lo mismo. Si no, se va a ir el péndulo hasta el otro lado y van a hacer todo lo contrario. Igual van a traumar a los hipotes. Porque somos descendientes de Adán. Entonces, Gálatas, los que pretenden ser justificados en la ley han quedado desligados de Cristo y de la gracia han caído. O sea, hermanos, que no es un asunto de que yo puedo tener las dos cosas, sino que Pablo es bien radical. O por la gracia o por la ley, pero no puedes tener las dos cosas. Volvamos al ejemplo de los diezmos. Tú diezmas, bien, pero ¿lo haces por la ley o lo haces por la gracia? Pero no por dos. Si tú sientes que si no diezmas te van a castigar, estás diezmando por la ley. Pero si tú diezmas porque estás agradecido con Dios, porque te comiste aquel pollo y no tenías para pagarlo, pero el Señor, que es tan grande en misericordia, en bondad, en su gran riqueza, Él pagó la cuenta. Y entonces tú dices, ¿cómo no voy a dar yo de lo mucho que Dios me ha dado para la visión de Dios, para la obra del Señor, para lo que Él quiere hacer? Es por la gracia. Y así es todo. Si tú vienes al culto porque tengo que ir al culto, vienes por la ley. Si vienes para evitar que los pastores te manden un mensaje después, ajá, hermanito tal, ¿qué pasó que no lo vi en la reunión de domingo? Ay, yo no quiero ir hoy, pero es que si no ya me va a estar llamando después Pastor Remo. No, voy a ir. Entonces tú estás yendo por la ley. O sea, todo lo que hacemos, si lo estás haciendo así para evitar un castigo, eso es bajo la ley. Y no podemos estar en ambas cosas. Porque el que quiere ser justificado por la ley queda desligado de Cristo. Pero Jesús, cuando Él estaba hablando con los más legalistas de toda la historia, con los fariseos, ellos se encontraban con ese choque. ¿Se recuerda que Jesús se juntaba con la gente que era lo peor de lo peor? Se juntaba con la chusma, con los bebedores, con los publicanos, con las prostitutas. Y entonces los fariseos, que lo hacían todo pretendiendo cumplir la ley, le decían a los discípulos, uy, ¿y por qué tu maestro se junta con todos esos pecadores? ¿Y qué decía Jesús? Es que yo no vine a buscar a los sanos, yo vine por los enfermos. ¿Quiénes éramos enfermos aquí? Él vino por los enfermos. Y amado, yo entiendo, tú estás aquí, estamos en la asamblea, en la reunión de los santos. Pero tú puedes haber recibido al Señor Jesús hace 5 años, 20 años, 30 años y aún vivir bajo la ley. Porque hay gente que cumple con todos los reglamentos, se congrega, diezma, ofrenda, está en el rol de servicio,
va al discipulado, se conecta a la oración de madrugada, viene a la torre, apoya las misiones, hace esto y esto y esto y de todo. Y sin embargo no pueden vencer las áreas de pecado, esas cosas que esconden, esas cosas que nadie sabe. Cumplen todas estas cosas, pero no logran dominar la lengua. Porque estas cosas tienen, sí, una cierta reputación de religiosidad, de duro trato del cuerpo, pero no pueden hacer nada contra los apetitos de la carne. Hacen esto, esto y esto y esto, pero en lo secreto están atados a la pornografía, porque están viviendo bajo la ley, aunque se congreguen, aunque diezmen, aunque ofrenden, aunque prediquen. Para vivir bajo la gracia y no la ley, la única manera, hermanos, es como hizo Lucas, es humillarnos, es hacernos chiquitos, es reconocer, estamos enfermos, llevo este problema del pecado en mi carne y yo solo no puedo. He tratado de portarme bien y cumplir con todo lo que me han dicho y no puedo vencer en las áreas en que soy débil. He tratado de hacer las cosas por mis fuerzas, pero pasan los años y estoy cansado, mi vida no cambia. La gracia del Señor siempre está extendida. Pero nos dice la Escritura que Él resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Yo quiero hacer un llamado esta mañana. Y aquí no importa si tú tienes 20,000 años de ser cristiano, o si tú estás aquí por vez primera, si quizás tú nunca le has entregado tu vida al Señor, no has hecho la oración, nada de eso, no importa. No importa tu edad tampoco. Pero si tú reconoces que has estado tratando de alcanzar salvación por las obras de la ley, por hacer esto, por hacer lo otro, por portarte bien, por dejar de hacer esto, por dejar de hacer aquello, y no por un rendimiento completo a los pies de Jesús, lo que yo quiero invitarte a hacer, si ese eres tú, solo es que vengas aquí enfrente y que te postres delante del Señor. Y tal vez tú dirás, pero ¿y es necesario? ¿Yo puedo estar en mi corazón? No, humillémonos, hermanos. Postrémonos. Adoremos al Señor. Con nuestro cuerpo manifestamos lo que hay dentro de nuestro corazón. Yo creo que es un momento sublime y que todos queremos ser consecuentes, que lo que está dentro de nosotros también se refleje afuera. Puedes pasar. Humillémonos delante del Señor y simplemente habla con Él, que en tus propias palabras reconoce que tú eres aquel pobre, aquel enfermo,
aquel necesitado que tú has tratado por tus fuerzas, que te has esforzado, pero reconoces que no puedes, porque es imposible hacerlo por nuestros propios medios. Pero humillados delante de Él, reconociendo que su sacrificio fue suficiente para cubrir todos nuestros pecados. Su sacrificio fue el precio de nuestro rescate. Éramos esclavos, pero Él nos puso en libertad. Jesús, eres mi buen pastor. Mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios. Me rindo, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo.
rindo.